Hola chicos, buen día. Hoy viernes les voy a terminar de contar la historia de Timoteo. Estamos aprendiendo sobre Timoteo porque nuestro colegio esta semana ¿sí? Está celebrando su 28 aniversario. Como nosotros vimos, Timoteo creció en una casa con su mamá Eunice, con su abuela Loide y su papá, que le enseñaron sobre Dios, ¿sí? Recuerdan que también les había dicho que Pablo había viajado a la ciudad donde estaba Timoteo y él había recibido a Jesús en su corazón. Pablo hizo otro viaje, un segundo viaje a la ciudad donde estaba Timoteo y en esa ciudad enseñó sobre Jesús y sobre todo lo que él eh, sabía sobre la vida del Señor Jesús. Timoteo, su mamá y su abuela escuchaban atentamente a Pablo. Y Pablo escuchó en el pueblo que todos hablaban bien de Timoteo, que Timoteo era un ejemplo a seguir de amor y de una persona que amaba a Dios. Esto asombró a Pablo y, después de orar y preguntarle al Señor, decidió invitar a Timoteo que fuera con él a sus viajes a llevar la palabra de Dios a otras personas. Timoteo se puso contento por esto que Pablo le pidió. Le pidió que fuera con él. Timoteo sabía mucho de la palabra de Dios y amaba a Dios. Así que decidió acompañar a Pablo y a Silas en el viaje que ellos estaban realizando, llevando la palabra de Dios a personas que no la conocían. Contarle a personas sobre Jesús, sobre lo que Jesús, el Hijo de Dios, había venido a hacer a la tierra y sobre su obra de salvación. Timoteo acompañó a Pablo. Pasaron muchas cosas juntos, viajaron, fueron a distintas ciudades. Pablo y Timoteo no solo hicieron una amistad, Pablo amó a Timoteo como si fuera su hijo y en un momento determinado decidió que Timoteo se iba a quedar en una iglesia que estaba naciendo, en una iglesia que estaba recién formándose, a enseñarle a esas personas sobre la palabra de Dios y sobre Jesús. Recuerden que Timoteo leía todos los días la palabra de Dios, así que él conocía mucho sobre esto. Y le pidió a Timoteo que se quedara en la iglesia a enseñar y que él no solamente enseñara, sino que sea ejemplo de fe, de pureza. Y Timoteo se quedó en la iglesia enseñando la palabra de Dios, a cumplir su llamado, que era dar la palabra de Dios a otros, enseñar sobre todo lo que él sabía. Y Pablo se fue, y mientras estuvieron separados, Pablo le escribió cartas a Timoteo, porque amó a Timoteo como si fuera su verdadero hijo. Estas cartas están en la Biblia y son la primera y la segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Si ustedes quieren, las pueden leer. Muy bien, y vamos a ver, vamos a recordar un poco a este Timoteo. ¿Recuerdan que aprendimos que Timoteo, siendo niño, escuchaba la palabra de Dios de su mamá y de su abuela? Que cuando fue adolescente, él mismo leía la palabra y aprendía del Señor. Luego recibió a Jesús en su corazón cuando conoció que Jesús era el Salvador. Y después empezó a enseñar sobre la palabra. Timoteo es un ejemplo a seguir, que tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que leerla, tenemos que practicarla, ser ejemplo. Qué hermoso esto, a ver si alguna vez alguien pregunta por nosotros y la gente habla bien de nosotros como hablaban de Timoteo. Qué precioso. Y después poder enseñar la palabra de Dios. Timoteo es un ejemplo a seguir. Por eso nuestro colegio lleva este nombre, para que los niños y jóvenes que estudian en él puedan seguir el ejemplo de Timoteo, de leer su palabra, de amar a Dios, de enseñar, de ser ejemplo entre los demás, de amor, de fe, de virtud,
de dedicación. Todo eso es muy importante, chicos. Por eso le cuento la historia esta de Timoteo. Ustedes pueden seguir leyendo en sus casas y pedirle a sus papás o a su mamá que les lea de la Biblia la primera y la segunda carta de Timoteo, que tiene unas hermosas enseñanzas que Pablo le escribió a Timoteo. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos.